Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos de nuevo aquí desde el Centro de Restauración Familiar Emanuel. Y en este día vamos a hablar de 3 consejos muy importantes para esta situación que estamos pasando. Me gustaría que en estos momentos te pusieras cómodo, ahí donde te encuentras, para que puedas tomar este tiempo de estudio. Y antes de ello me quiero presentar, mi nombre es Maritza, para aquellos que no me conocen. Muy bien, vamos a ver 3 consejos para lidiar con la presión. Y usted me va a decir, bueno, la presión, ¿qué es la presión? No sé si alguna vez tú te has sentido presionado, si alguna vez te has sentido asfixiado. Y vamos a ver un concepto de lo que es la presión. Y la presión dice que es acción de apretar o presionar. Y en estas circunstancias, muchos de ustedes quizás se sientan presionados. ¿Por qué? Porque hay que pagar el teléfono, porque hay que pagar la escuela, hay que pagar todas las actividades que ustedes tenían o que se estaban teniendo y cómo en este tiempo han menguado. Nosotros tenemos que aprender a canalizar esas situaciones. Y el primer punto que te quiero enseñar en esta mañana es que canalices la negatividad. Y tú me vas a decir, bueno, ¿a qué te refieres con la negatividad? En estos días escuchamos más a personas negativas, personas que hablan de lo mal que está la situación o de lo mal que se va a presentar en los próximos tiempos. Pero yo te quiero decir algo. Vamos a ver el libro de Génesis, Génesis 37, en el 5, habla de la historia de José. Quizás tú ya has escuchado de José el soñador. Y vemos aquí en la historia que sus hermanos tenían envidia de José. José era amado por su padre y esto hacía que entre ellos como hermanos sintieran una sensación no muy buena acerca de José. Pero José soñaba y vemos que en el capítulo 5 de Génesis 37 dice así, Reina Valera, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, José estaba con esa actitud, con esa alegría porque había soñado. Y eso era como parte de compartirlo con alguien. Pero una vez que él comparte su sueño, ¿qué crees que pasó con sus hermanos? Sus hermanos rápidamente dice que le aborrecían aún más. Y vemos más adelante cómo él tuvo otro sueño y era como esa molestia ante esta situación. ¿Y qué pasó? Ellos hicieron como un complot. ¿Y qué sucedió más adelante? Vendieron a su propio hermano. Más adelante vemos la historia de José, cómo pasaban situaciones muy difíciles, pero ¿sabes algo? Tú me vas a decir, bueno, él se encontraba en una situación pues que era presión para él. ¿Por qué? Porque eran los sentimientos de ver cómo su propio hermano, cómo sus propios hermanos tomaban esta decisión. Y algo que nosotros tenemos que señalar en estos días es que tenemos que aprender a canalizar con esa negatividad de las demás personas. Quizás tú tengas la actitud correcta y digas, no, las cosas van a mejorar, esto va a pasar, es una situación difícil. Y quizás hay personas que te digan, no, esto es malo, esto no va a acabar, esto viene peor. O sea, situaciones muy estresantes. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender, es hacer un corte. Cortar con esa negatividad, porque si tú te envuelves en ese ambiente negativo, terminarás haciendo o pensando igual como las demás personas. Y para poder avanzar en este primer punto, algo que te quiero expresar es que tú tienes que creer y tienes que decidir si quieres o no crecer ante esta situación. Esta situación nos está obligando y nos está animando a crecer, pero tú tienes que decidir. Si tú no quieres crecer, pues déjame decirte que te vas a quedar en la misma situación. Pero cuando tú decides crecer, eso tiene se puede decir que tiene una premisa. Es decir, tú necesitas esforzarte, necesitas dedicar tiempo para ti, para las situaciones que estás vivenciando. Hoy en estos días no solamente es decir, sí, voy a cortar con la negatividad. No, necesitas poner de ese empeño, de ese esfuerzo, de esa dedicación
a lo que tú quieres lograr. Quizás te han dado una mala noticia en estos tiempos, quizás te quedaste sin trabajo, o quizás la situación o algo que tú esperabas de pronto quedó detenido. Pero ahí es el tiempo de crecer, es el tiempo de crear. Y el segundo punto es, pon a crear cosas nuevas. Ese es el segundo punto para lidiar con la presión. Y cuando hablamos de crear cosas nuevas, estamos hablando de creatividad, de que tú seas creativo. Y tú me vas a decir quizás, no, es que a mí no se me ocurre nada, yo no tengo idea. Acuérdate que ya pasamos por el primer punto y tenemos que canalizar esa negatividad. Imaginemos que tú ya tomaste ese punto y tú dices, sí, quiero crecer. Perfecto. Estás en un punto excelente. Y en esta parte vamos a ver una historia. Vamos a irnos al libro de Mateo 24, 14. Y aquí vamos a hablar acerca de unas situaciones que hoy en día pues nos llegan muy bien. Y vemos Mateo 25, 14 y habla sobre la parábola de los talentos. Yo te voy a leer del 14 al 17. Dice, pero el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. 18. Pero el que había recibido 1 se fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Qué interesante esta parábola. Y esta parábola nos habla acerca de la creatividad. Pero mira, algo muy interesante que yo cuando estudiaba estas escrituras en esta porción, veíamos cómo cada uno recibió de acuerdo a su capacidad. Quizás tú puedes decir, yo necesito dinero para crear cosas. Muchas personas piensan, es que yo no tengo dinero, o sea, físicamente yo no tengo algo para crear. Pero aquí vemos que no importa la cantidad. Cuando nosotros tenemos la capacidad de crear cosas nuevas, ¿qué es lo que pasa aquí? Empiezan a surgir ideas. Y es importante que tú aprendas. Tú puedes decirme, es que yo solamente tengo esto, o yo no tengo nada. Yo sé que algo tienes. Así como vemos aquí, dice que el que le dieron 5 talentos, los duplicó, es decir, creó, tuvo esa capacidad. Pero también nos habla de que el que le dieron 1, ¿qué hizo? Lo cagó. Tenía la capacidad, sí, porque tenía un talento. Pero ¿qué pasa aquí? Muchas de las veces en estas circunstancias nosotros podemos decir, bueno, ¿qué voy a hacer? En este momento cerraron mi negocio, ¿qué voy a hacer en este momento? No veo para dónde, pero es el tiempo de crear. No sé si tú te fijes, pero en este tiempo la parte digital, la parte online, todas las situaciones que hemos visto actualmente se están disparando y están creciendo. O sea, el marketing está creciendo de manera exponencial. Tú y yo necesitamos salir, necesitamos crear. A veces tú puedes decir, ¿cómo voy a vender mi producto? Porque también aquí habla de que ellos duplicaron. ¿A dónde voy a ir si no puedo hacer contacto con las personas? Y eso te puede presionar. ¿Cómo voy a vender mi producto? ¿O cómo voy a hacer para negociar? Bueno, tenemos este alcance, tenemos las redes sociales y es donde tú tienes que crear cosas nuevas. Es el momento que te pongas, te des ese tiempo y puedas escribir. A ver, ¿qué está pasando con mi situación? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué es lo que tengo en mis manos? Date ese tiempo en ese momento y empieza a pensar, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que yo puedo crear? ¿Tienes la capacidad? Sí la tienes, pero es necesario que la despegues. Es necesario que no te quedes ahí donde estás. Entonces nosotros tenemos que tomar esta situación para crear
Y la parte de la creatividad viene relacionada con la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a crear algo, estamos confiando en lo que no estamos viendo, pero tenemos la certeza de que va a suceder. Y yo te puedo decir, dice, la fe es la capacidad de producir algo donde no hay. Es tiempo de que tu fe sea activada. Es tiempo de que tú empieces a producir donde no hay. Entonces, aquí la situación es que tú tienes en tus manos esa capacidad. Solamente es cuestión que la pongas a crear. Solo es cuestión de que tú puedas entender aquí en tu mente de que los límites tú te los estás poniendo. Aunque la situación parezca difícil, tenemos la capacidad, tú tienes la capacidad, hay que ponerla a trabajar. Y el tercer punto que te quiero hablar en este día es sal del entorno en el que te rodeas. Y tú me vas a decir, bueno, pero ¿cómo cómo voy a salir del entorno en el que me rodeo si no puedo salir a la calle? ¿Cómo voy a salir de mi entorno si en este momento no podemos salir por la contingencia que estamos viviendo? Bueno, yo no hablo exactamente de que salgas de ese lugar. Y vamos a irnos al libro de Isaías, Isaías 54, 2. Vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Isaías 54, 2, Reina Valera. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Mira, cuando habla esta escritura o la porción que nos está hablando es que muchas veces nosotros no queremos o no entendemos esta situación de salir de ese entorno, de ensanchar, de salir de ese territorio en el que nosotros podemos tener esa capacidad de crear cosas nuevas. Hablando un poco acerca también de la historia de José. José pudo vencer con esa negatividad, pero ¿sabes qué pasó él? Él se ensanchó. Él veía más allá, era un soñador. Por eso es importante que no quites esa capacidad de soñar cosas grandes. Él hacía las cosas, él nunca perdió su esencia. Ahora, el hecho de que esta situación en este momento nos impidan ciertas cosas, no nos detienen a lograr el objetivo. José fue encarcelado, fue esclavo, fue vendido, fue acusado, pero sin embargo él tuvo esa visión, él nunca dejó de soñar y fue y llegó a ser el segundo de Faraón. Entonces vemos aquí la historia nuevamente de José y vemos cómo José llegó a gobernar. A pesar de esa circunstancia tan difícil que él vivía, él llegó y gobernó. Pero ¿sabes por qué? Porque él se extendió. Y nosotros tenemos que aprender a extendernos para poder gobernar. Y tú vas a decir, bueno, es que estas circunstancias me vuelven otra vez, y eso hace que nosotros creemos límites. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué te está limitando? ¿Cuál es ese límite para que tú no crezcas? ¿Cuál es ese límite que te tiene ahí estancado? Y ahí es como nosotros vamos a romper esa presión. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a crear cosas nuevas. Cuando nosotros buscamos opciones para salir de la circunstancia en la que estamos, ¿qué es lo que pasa? Viene lo inesperado. José nunca esperó que iba a gobernar, pero hizo tan bien su trabajo, tú puedes decir, no tenía un trabajo como tal, pero su persona. Nosotros tenemos que vivenciar en este punto de cómo tenemos que aprender a extendernos. Como dice aquí la escritura, no seas escaso, o sea, no tenemos que ser escasos. En este tiempo es tiempo de que te extiendas, de que salgas. Y como te decía hace un momento, no me refiero exactamente a que salgas hacia afuera, sino que te extiendas tú como persona, que extiendas tus capacidades y veas todo lo que tienes a tu favor. La cuestión es que no tienes que ponerte límites. Para poder nosotros salir de esta presión necesitamos producir cosas nuevas. Y como te decía, y vuelvo a repetirte,
Si sigues haciendo lo mismo que hacías antes, las cosas pues no van a funcionar. Tenemos que reinventarnos. Y en este momento es como ese empuje a crear cosas diferentes. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Yo creo que sí. Y es importante que nosotros aprendamos a lidiar con la presión. Si este video fue de tu agrado, me gustaría que lo compartieras con tu familiar, con alguna persona. Y te damos muchas gracias por este tiempo. Nos vemos en la próxima. Que tengas un bonito día. Shalom.